La segunda sección del libro de Josué es capítulos 6 al 12. La primera sección es entrando a la tierra. La segunda sección del capítulo 6 a la 12 es conquistando la tierra. Aquí en tu libro de texto se refiere de la misma manera, conquistando la tierra. Y es acerca de la campaña militar que Josué toma la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Esto ocurre con la batalla de Jericó. Lo que sabemos en estos capítulos es que el conquistar la tierra tiene que ver con varias habilidades que están tratando ahí, pero tiene que ver con la habilidad militar. Y Josué obviamente se convierte en un líder militar muy fuerte. Él usa una táctica muy simple que se usa todavía hoy día, y es que empieza a un costado de la tierra. Si tú ves de norte a sur, él corta todo el camino hasta la costa y corta el país en dos, y luego conquista a los del sur y se da la vuelta y conquista a los del norte. Este es el resumen de todos estos capítulos, y lo hace de una manera muy fácil. Corta el país en dos y conquista una mitad y después la otra. Y él toma este frente. Durante esta campaña en los reinos del sur, y un día les faltaba tiempo y pide que se pare el sol, y ese milagro ocurre y el sol se para, y se para por un día entero, un día largo, muy largo, y gana esa batalla y a todos esos reyes los conquista. Y todo este proceso toma como 7 años que conquistan la tierra. En estos capítulos toman 7 años. Vayamos atrás y hablemos acerca de algunas batallas específicas. Empezaremos con la primera, la batalla de Jericó. La batalla de Jericó es la más famosa, la historia más famosa, y sabemos que Dios le habla y le dice cómo conquistar, cómo establecer la batalla. Y él envía espías y se encuentran con una prostituta llamada Rahab y entran a su casa y los guarda y los oculta toda la noche. Entonces cuando las autoridades vienen y le preguntan, ella le dice: yo creo que se han ido por esa dirección, cuando se habían ido por la otra dirección. Y los mandan en diferentes direcciones. Cosas inusuales pasan en este proceso, y la familia de Rahab, como ustedes saben al leer la historia, y vivían en esa porción del muro donde ellos se salvan. Hablamos y decimos, algunas personas dicen que es el milagro de romper las paredes, pero hay otras personas que dicen es el milagro de mantenerlos quietos. Ellos marchaban alrededor de la ciudad todos los días y decían: no hablen ni una palabra, manténganse callados. Ese es un milagro, mantener esas personas calladas. Y ellos marcharon, y los sacerdotes estaban marchando adelante, porque este es una ruptura con el patrón usual. Y pueden ustedes pensar, ¿por qué Dios les dijo que se queden callados? Y si están hablando alrededor de la ciudad, y no están atacando la ciudad, sino caminando. Y ustedes se pueden imaginar lo que pueden hablar en medio de las filas. Oh, mira este sol caliente, estamos haciendo esto. ¿Podemos tomar esta ciudad? Bueno, vamos. Y podían estar murmurando.
y sabemos que ellos eran capaces de murmurar. Ellos son muy capaces de hacer esto. Entonces, el milagro aquí no es de derrumbar las paredes, sino mantenerlos callados. Y Josué hace lo que Dios le pide que hagan. Entonces, el séptimo día rodean la ciudad siete veces y empezaron a gritar al Señor, a clamarlo, a alabarlo. Y levantaron sus voces, y es ahí donde sucede el milagro. Jericó es un lugar muy importante para ganar la batalla, porque Jericó y la posición estratégica en el lugar del río y está justo en un camino y en una ruta de comercio. Y lo que entendemos ahora que Jericó es una de las ciudades más antiguas, porque tiene una localización especial. Tiene agua dulce y en una área donde se puede viajar fácilmente porque son llanos. Es una ruta de comercio a través de esa parte de ese lugar. Si tú controlas la ciudad de Jericó, controlas la región. Entonces es importante que conquistemos esa ciudad primero y conquistemos esa parte del país. Lo que nosotros sabemos acerca de esta historia mientras tú lees es que Dios les dijo que no tomasen nada de esta ciudad. Era la primera ciudad. Cuando la conquisten, todo el botín de guerra, guárdenlo. Guárdenlo. No tomen nada para ustedes. No toquen. Porque todo me pertenece a mí. Esto es mío. Quiero enseñarle un par de cosas acerca de esto. Porque sabemos que Acán tomó parte del botín. Él robó piezas de plata, de oro y esa alfombra persa. Y después cuando quisieron pelear con Jai, ellos los vencieron fácilmente y se escaparon. Y Josué clama a Dios y le dice, Dios, ¿qué pasa? Y Dios le dice, hay pecado en el campo. Entonces alguien ha pecado. En ese proceso de traer a todas las personas identifican a Acán, él y su familia y todo su ganado y todo lo que tenía fueron apedreados y destruidos por su pecado. Entonces nosotros miramos y decimos, ¿qué ha pasado? Era un hombre que robó algunas cosas. ¿Por qué ese juicio tan severo y tan tremendo? Número uno es la desobediencia, porque Dios dijo que no permitan que esto suceda. Una de las cosas que necesitamos darnos cuenta, cuando conquistaron, los hijos de Israel conquistaron la tierra de Israel, habían 10 ciudades y Jericó es la primera, y Dios siempre recibe el primer diezmo de todo, las primicias. Entonces, Jericó era de él. Nosotros no necesariamente vemos a la relación de todo lo que está pasando ahí, pero Acán había venido en contra de todo lo que Dios había dicho y está desafiando a Dios en ese sentido. Entonces, él no permitió que esto viniese a Dios. Entonces, una vez que el pecado es descubierto, ellos conquistan y continúan con su campaña militar. Caen 31 reyes, son destruidos en ese tiempo y todas las cosas que suceden. Vayamos a Josué capítulo 11. Como les dije, este proceso toma 7 años. Josué capítulo 11 y verso 23. Voy a leer al final de este capítulo y al final de esta campaña. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ellos acabaron de pelear, pararon de pelear.
quiero decirles unas cosas, un par de cosas. Mientras ustedes continúan leyendo, no vencieron a todos. Se distrayeron. Ellos empezaron a dividirse la tierra. Y mientras leemos la descripción de los reyes que conquistaron, nos damos cuenta que no conquistaron toda la tierra y no obedecieron lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan que Dios les dijo? Habían esas 7 naciones, tenían que echarlas fuera y vencerlas. No dejen nada vivo, destruyen absolutamente todo. Esa es la frase que les es dado. Pero ellos se distraen y no terminan de hacer ese trabajo. Entonces, había engaño ahí. Había este grupo, los Gabaonitas, que los engañan y les dicen que habían venido de lejos y hacen un pacto con ellos. Pero si nosotros no tenemos nuestros ojos bien abiertos y sensibles, no vamos a entender qué está pasando. Entonces, hay muchas lecciones que podemos encontrar aquí. Que no nos distraigamos, no seamos engañados por los gabaonitas. Tenemos que estar alertas a las cosas que Satanás trae. La tercera sección de este libro es lo que llamo dividiendo la tierra, capítulos 13 al 22. Y esta es la descripción cómo ellos literalmente dividieron la tierra por las tribus. Veamos en el capítulo 13, al principio, verso 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo. Es así Dios dice: tú ya eres ya viejo. Tú eres viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Pensamos que habíamos conquistado todo. Y hay mucha tierra que conquistar, dice Dios. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, todos los de los jeruseos, y empieza a describir ahí, y todas las cosas que están ahí. Y les recuerda, veamos el verso 13, mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Cuando el escritor está escribiendo, están todavía viviendo con estas personas. Están viviendo con este problema. Si me permiten eso. Vayamos al capítulo 15 y el verso 63. El último verso del capítulo 15. Mas de los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Es lo interesante, esa nota. Dice hoy. Es algo a lo cual vamos a regresar más tarde. Los hijos de Israel, en contrario a lo que pensamos y lo que conocemos hoy acerca de Jerusalén, eso queda hasta el rey David. Y sus hombres conquistan y Jerusalén la convierte en la capital del reino. Pero en este tiempo no pudieron conquistar a Jerusalén porque los jebuseos estaban ahí, en todo este proceso. Estaban trabajando en dividir la tierra. Y tenemos aquí descripciones, pero no vamos a ver cada detalle. Porque desde ese poste hasta esa roca, y hay mucha descripción de los lugares que son bastante certeros. Y hay otro personaje que quiero que veamos. Veamos el capítulo 14, hablemos acerca de Caleb, verso 12. Caleb viene acerca de la congregación, dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. En ese día, retrocediendo, y Dios le prometió ese lugar como uno de los espías. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho.
¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está pidiendo? Él está pidiendo por la montaña, un lugar que él quiere, que Dios le prometió a él, donde los anaseos viven. ¿Saben quiénes son los anaseos? Hemos leído esto antes. Los anaseos eran gigantes y los hijos de Anac eran gigantes. Este era un hombre gigante, grande. Y así era toda la gente en esa tierra. Entonces Caleb dice, deme mi montaña. Y Caleb tiene más de 80 años y dice, yo quiero mi montaña. Entonces hay una inspiración en este proceso. Y yo te voy a permitir que tú lo leas. Y Caleb conquista esa tierra y vive ahí. Porque él confió en el Señor. Y él dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Cuando tú puedes empezar este día diciendo lo mismo. Dice, yo creo que este día estará el Señor conmigo. Y Caleb toma esa tierra. Y hay otra escritura, que capítulo 18, verso 1. En esta escritura, en esta sección del libro, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Quiero que te des cuenta de esto, porque vamos a regresar a este lugar. El tabernáculo fue levantado en Silo, y Silo es un lugar que está al norte de Jerusalén, está al medio de la nación, y está más en una situación central. Y ahí levantaron el tabernáculo, ahí lo erigieron. Y ahí estaban los sacerdotes y la actividad sacerdotal. Y eso es importante, porque ahí vemos más adelante, ellos se involucran en muchas cosas allí en el tabernáculo. Y vamos a regresar en referencia a Silo. Aquí establecen el centro religioso de la nación. Ahora, al ver esto, la cuarta sección es capítulos 23 y 24. Y ahí vemos los deseos de bienestar de Josué a toda la nación. Y Dios le dice, ya estás viejo. Y Josué viene acerca de todo el pueblo. Josué 23, verso 9. Veamos ahí. Pues él está hablando a la gente. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Es un consejo bastante bueno. Verso 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué les advierte acerca de esta situación, les dice, van a tener problemas si ustedes no continúan. Yo ya soy viejo y yo no puedo seguir en esta guerra. Él dice, si ustedes continúan, Dios los va a echar fuera. Entonces nos movemos dentro de la tierra y vemos los tipos de lo que hablamos en cristianismo. Hablamos acerca de Egipto siendo el tipo de la esclavitud del pecado. Cuando cruzamos el Mar Rojo hablamos acerca de la salvación y venimos a la vida cristiana. Pero a veces nos quedamos errantes y no tenemos un
y no entramos al lugar de la tierra prometida. Y estas personas ya habían entrado a la plenitud del Espíritu, donde están todas las bendiciones del Señor. Ustedes ven esa tipología a través de este proceso, pero lo que sugiere aquí, aún cuando ya has entrado en el lugar de la plenitud, si tú no eres cuidadoso, vas a ser engañado. Vas a ser engañado por las tentaciones de estas naciones alrededor de ustedes que no sirven al Señor. Y eso me dice mucho, que podemos tropezar y podemos caer. Tenemos que ser muy cuidadosos y ver lo que está sucediendo y permitir que Dios saque todas estas cosas de nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser tratadas por el Espíritu Santo. Es la única manera de hacerlo. Yo soy salvo, amo al Señor con todo mi corazón, pago mis diezmos, voy a la iglesia, sirvo al Señor, pero dentro de mi corazón hay pequeños lugares y que tengo que decirle, Señor, toma estos lugares. No les voy a decir aquellos lugares, ustedes tienen los suyos, pero eso es lo que está pasando aquí. Mientras Josué les advierte, si ustedes no hacen esto y no están seguros, van a estar en problemas. Si no tratan con estos aspectos y no continúan tratando de someter estos problemas. Capítulo 24, dice en el verso 14, es un pasaje familiar. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el desafío de Josué y que lo escuchamos una y otra vez. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes tienen que escoger. Ya están en la tierra, ya han entrado en la tierra, ya han sido bendecidos en todo, pero tienen que escoger. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca haríamos eso. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces, qué declaración. Y yo he declarado muchas cosas al calor de la emoción. Señor, voy a hacer esto y esto. Lo voy a hacer. Lo que sea que era. En el calor de la emoción. Pero al día siguiente decía, no sé. Voy a dejar de predicar. Ustedes saben a lo que me refiero. Porque ustedes mientras leen la historia, cuando llegamos al final de la historia, dice que entierran a Josué y veamos a la otra página, Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Empezamos el libro de Jueces y tenemos todavía una batalla que terminar. No habíamos acabado las batallas. Entonces, continuemos en el libro de Jueces y vamos a continuar la historia. El libro de Jueces es una continuación de esta historia. Dice, aconteció después, y lo vemos una y otra vez, que esta es una continuación de la historia. Estos libros continúan el patrón histórico. Dice, aconteció después. Tiene todavía que conquistar mucho. Lo que vemos en el libro de Jueces son 7 siglos. La nación pasa por 7 siglos y son los mismos siglos
Es apostasía cuando se apartan de Dios. ¿Entienden la palabra apostasía? La apostasía es una palabra que significa apartarse de tu relación con el Señor. Entonces, ellos caen en esa situación. 7 veces caen en esta apostasía. ¿Y qué viene después de ello? Es juicio de Dios. Ese es parte del siglo. Siempre hay un juicio. Y Dios trae ese juicio. Y Dios trae ese juicio a la tierra. Y después del juicio viene el arrepentimiento. Y Dios los libera. A veces nos toma más tiempo arrepentirnos. A ellos, no a nosotros. Estamos hablando de ellos, ¿no ve? A veces les toma bastante tiempo arrepentirse y pasa más tiempo en juicio antes de que venga la liberación. Otras veces se arrepienten rápidamente y la bendición y la liberación viene rápido y son ciclos cortos. Otros ciclos son largos. A veces van 30, 40 años en libertad y otros años no dura tanto. Entonces van por estos siglos una y otra vez. Y vamos a leer acerca del libro. La tradición dice que Samuel escribió este libro, pero en realidad no estamos seguros de quién escribió. No sabemos con certeza, pero la tradición hebrea dice que Samuel, el profeta Samuel, escribió el libro de Jueces. Pero quizás él ha puesto algunas partes de Jueces, o quizás en su mayoría, no sabemos exactamente. Quiero llevarlos a la escritura. Primera Crónicas 29, verso 29. Al final de Crónicas, el penúltimo versículo, verso 29. El penúltimo versículo en Crónicas. Verso 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, o el profeta, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Esto nos dice aquí que Samuel y Natán y Gad eran profetas de la tierra videntes. Vamos a hablar acerca de ese término más atrás, más adelante. Y nos dice que son escritores y que escribieron libros y escribieron las crónicas. Y lo que esto me dice, que Samuel ha podido escribir parte de Samuel, y no estoy preocupado de eso, porque lo hace de buena manera. Y yo le estoy dando aquí la información para que ustedes entiendan que no sabemos con certeza quién escribió, o quizás lo editó, o escribió parte. Entonces nos da un entendimiento de dónde viene esto. Probablemente el libro de Jueces y Primera Samuel y Ruth ocurren en el mismo periodo, y quizás Samuel los escribió. Él podía haber escrito las historias, las crónicas de lo que sucedió, porque sabemos que hay esta brecha de varios centenares, dependiendo de cómo tú pones la fecha. Entonces, esto sucede antes que Samuel nazca. Entonces, que estos escritores que son mencionados aquí escribieron acerca de la historia y que la recibieron oralmente. Entonces, mucho de esto ha podido ser concurrente con el libro de Josué. Al final de esos años que estaban en el proceso de conquistar la tierra, el libro de Jueces no se pone las fechas internamente bien. Entonces no se sabe cuándo hicieron qué. A veces puede ser al final de la conquista de Canaán y otras partes en otras situaciones. Lo que sí sabemos que cubre un gran periodo de tiempo, porque algunos de estos se superponen. No sabemos exactamente cuánto.
título hebreo de jueces es una palabra hebrea que quiere decir jueces o regidores. También habla de un libertador o salvador, no solo de juzgar y regir. Y la palabra raíz que tiene esa idea de mantener justicia. Por eso es que llamamos un juez alguien que establece las disputas y las concilia, y también se habla de un libertador. Entonces, lo que vemos en esto, primeramente, en cada situación, vemos a los jueces que vienen y liberan a la gente, y es por poder militar, o por guerra, o por un ejercicio militar, y liberan del enemigo. La historia más común que tenemos, la historia de Gedeón. Entonces ustedes ven que Gedeón levanta un ejército de 22,000, de 32,000. Entonces Dios dice, son demasiados, y él acaba con 300 hombres y conquista a los madianitas. Entonces esto es lo que vemos, que ellos tenían que conquistar mediante vía militar y luego controlan la tierra. Entonces el juez se convierte en un líder político, un juez que empieza a regir sobre las personas y el pueblo, un líder político del país. Entonces los vemos actuando de dos maneras, libertador y juez. Y esa es la situación que tenemos aquí. Veamos a la escritura aquí en Jueces capítulo 2, versos 15 y 16. 2:15 dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Eso se oye como si fuera la nación. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Verso 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Bien, ese es típico del patrón. Hemos visto este patrón que se desarrolla en todo este proceso y batallan con esto. Hay un tremendo contraste en lo que pasa con Josué y jueces, porque ellos van de la bendición de la batalla a la agonía de la aflicción. En Josué conquistamos la tierra, pero como no terminaron el trabajo, empiezan a estar en peleas con estos otros pueblos. Y eso es lo que pasa en el libro de Jueces. Hay un contraste aquí. ¿Quién era el libertador de Israel? Era Dios. Dios era el que los liberaba si confiaban en Él. Si se apartaban, Él permitía estos tiempos de opresión porque eran desobedientes. Entonces, ellos se habían apartado de Dios y trajo este juicio. Y por su arrepentimiento, Dios traía a jueces para ayudarlos. Y Dios les advirtió en Deuteronomio: si me obedecen, los voy a bendecir, les dijo. Y muchos. Entonces, esta era la advertencia que Él les había advertido. Y Dios les recuerda en Jueces, y Jueces nos hace recuerdo a nosotros. Si nosotros clamamos y nos arrepentimos, y Dios, que es misericordioso, nos va a liberar. Eso es verdad ahora en nuestras situaciones. Y muchas de las cosas que hacemos no las traemos para nosotros. Es lo que pasó con los hijos de Israel. Les voy a predicar por un minuto. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros no es el enemigo, no son los madianitas, o el diablo me hizo hacer eso. Es lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Los hijos de Israel, mientras se habían apartado de Dios y habían confiado en sí mismos y no habían continuado sirviendo a Dios, habían sido oprimidos por el enemigo. Dios no vino y los golpeó y los noqueó. Eran las cosas naturales en sus vidas que permitieron estas cosas. La gente vecina
Y si tú necesitas algo que suceda y Dios no tiene que hacer las cosas que sucedan por ti, sino permitir que los amigos que no son piadosos o cristianos que no están andando en piedad, va a permitir que te hablen ciertas cosas y algo que es ofensivo. Quizás tú nunca has experimentado esto, pero eso sucede porque por nuestra propia desobediencia nosotros permitimos esas situaciones. Entonces, este siglo ocurre una y otra vez: apostasía, juicio y liberación. La palabra clave, hay dos palabras que son claves. La palabra clave que es juicio o variaciones o juicio, y esa palabra aparece 22 veces en este libro. Entonces, jueces sabemos que es acerca de juicio y que han sido juzgados y sus líderes. Y la siguiente palabra es la palabra maldad, que es usada 14 veces. Juicio viene por toda esa maldad. Entonces vemos el jugar de estos dos aspectos. Los dos primeros capítulos, no los vamos a leer, nos da una visión clara. El primer capítulo mira hacia atrás acerca del pecado y todo el desastre. Y el segundo capítulo habla acerca que ellos van a acabar sirviendo a sus enemigos. Esto es lo que pasa una y otra vez: acaban sirviendo a los enemigos. Los dos primeros capítulos nos dan una visión acerca de lo que consiste todo el libro y nos da los temas claves del libro. Entonces empezamos a ver a todos estos siglos de los jueces. Hay varias maneras de dividir este libro y ponerlo en un bosquejo. Hay varias maneras de hacerlo. Tu libro de texto lo hace. Muchos lo dividen de acuerdo a los ciclos y todos los problemas. Entonces lo dividen el juicio, en qué juez está en control, en qué tiempo, una y otra vez. Si tú miras esto y ves Jueces capítulo 1, verso 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ve el verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas, y al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿No es interesante? Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Verso 30. Tampoco Zabulón arrojó, y esto continúa. Ellos no acabaron el trabajo, no echaron a los enemigos. Entonces tenemos que vivir con ellos. Y este fracaso inicial muestra cómo fracasaron y permanecieron infieles. Eso es lo que ellos cosechan, en otras palabras, en este proceso. Capítulo 2, verso 20, nos da un resumen de todo esto. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces, porque Josué murió no quería decir que la batalla había terminado. Y dice Dios en este punto: si tú no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer. Verso 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Lo que continúa aquí en este libro,
en el libro de Jueces, hay cosas salvajes y asombrosas, intrigas y guerra. Este es como podemos vestirlo a Gedeón como el terminador. No tengan esa imagen, perdónenme. Pero lo que vemos en estas páginas es mucha batalla y cosas horribles que pasan. No tenemos todo el tiempo. Ustedes lean en vuestras lecturas. Puedes leerlo por tu cuenta. Hay una historia de un enemigo que viene a esta ciudad y la rodea. Y hay esa mujer que les grita por encima del muro y les dice, ella dice, ¿qué quieren? Un momento, dice. Ella desaparece y tira la cabeza por encima del muro. Y ella encuentra a la persona que estaban buscando y salva la ciudad. Y ellos ven lo que estaban buscando. Y ellos estaban atacando la ciudad por ese solo hombre. Y esta no es una historia buena, bonita, pero ella salva la ciudad. Hay historias asombrosas aquí. Quizás no has leído la historia de Samgar. Dice un verso, el juez que mató 600 filisteos con una quijada de bueyes. Era un palo, básicamente. Y Dios lo ayudó a liberar. ¿O has leído acerca de Jael? Era una mujer que estaba en su tienda cuando el ejército enemigo estaba por su comunidad. Ella estaba en su tienda y Císara, el general del ejército, él viene y ella lo reconoce y lo invita a su tienda. Y no era para hacer siesta. Y lo invita y lo seduce. Y él se duerme en su tienda. Y ella viene con una estaca y un mazo. Y lo atraviesa por las sienes y lo enclava en la tierra. Oh, como dije, pero ella libera a su nación. Ella libera a su nación. Y podemos decir, yo no sé, eso no suena medio piadoso. Pero tú lees las historias y las consecuencias que están ahí, que son parte de esto. Cosas interesantes. Lo que sí sabemos, por lo que sabemos, cuando él vino a su tienda, cuando entró por las cortinas a su tienda, él ya la había condenado a ella a morir en la comunidad, porque él estaba entrando a su tienda privada, porque le estaba violándola a ella personalmente. No importa si tuvieron contacto sexual o no. Él, a la vista de la comunidad, él la arruinó. Entonces, ella no tenía ninguna otra alternativa y ella ejecuta un juicio sobre su pecado, sobre eso. En nuestra mente occidental, esas cosas no se entienden, pero en la mentalidad hebrea, en un sentido, ella no tenía ninguna otra alternativa. Ella había sido condenada a muerte en esta situación por lo que ella hizo. Estamos más familiarizados con las historias de Gedeón, Sansón. ¿Qué le enseñó Dios a Gedeón? Yo pienso que le enseñó que él no debía depender en la cantidad, sino en la calidad. ¿Dios usa grandes números? Sí, lo hace. Él necesita ambos, él necesita cantidad y calidad. En esta situación le enseñó, ¿se acuerdan dónde lo encontró? Cuando él estaba arando el campo, él se estaba escapando del lugar donde debía estar. Y Dios le dice, oh Gedeón, gran hombre de valor. Y él busca quién le estaba hablando, porque él se estaba ocultando del llamado de Dios. Y Dios lo usa para liberar la nación. Y conoces la historia de Gedeón y los 300 hombres que lo liberan de los madianitas. Sansón es otra de las historias que son más familiares para nosotros. Y la historia de Sansón toma varios capítulos de Jueces
Y creo que el mensaje de Sansón es: jóvenes, escuchen a su mamá, o varones, porque su mamá les estaba diciendo: no vayas donde están esas mujeres paganas, te van a desviar. Muchachos, pongan atención a lo que dice tu mamá, porque tu mamá sabe lo que dice. Que esas mujeres del mundo y sus actitudes. Entonces tratamos con nuestros jóvenes cuando se unen en yugo desigual con los incrédulos. Si tú sales con un pecador, mereces lo que recibes. Cuando ustedes, varones o mujeres, salen y enamoran con un mundano, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás uniendo con los madianitas. Estás tomando y estás dando tus hijas o estás dando tus hijos al enemigo. Es la misma cosa. Cuando ustedes invitan, puedes decir: yo lo estoy salvando. Primero sálvalos y después puedes enamorar con ellos. Alguien diga amén a esto. Entonces, este es el tema, porque Sansón se estaba enamorando de paganas. Él tenía problemas con mujeres. Todos los varones tenemos problemas con mujeres. No las entendemos, mujeres. Tenemos un problema. Pero Sansón se continuaba enamorando con paganas, con las mujeres equivocadas. Y eso te va a costar muchas cosas. Te va a costar tu visión. Los ojos de Sansón fueron sacados y lo pusieron a trabajar. Tu visión. Si tú empiezas a ver las cosas equivocadas, te va a costar tu visión, tu entendimiento y tu visión espiritual y lo que Dios está haciendo. Y eventualmente te va a costar tu vida. Porque eventualmente tuvo que dar su vida Sansón por lo que creyó. Entonces, un predicador dijo y resumió la vida de Sansón. La vida de Sansón fue una de ser atado, de ser cegado y de estar moliendo. Y si tú ves lo que Sansón hizo, le dice: si tú me amarras con cuerdas frescas, y rompió las cuerdas y se liberó. Y Dalila dijo: oh no, lloró y se quejó. Y él le dijo: muy bien, te voy a decir, este es mi pelo. Y si me cortan el pelo, él había sido amarrado en estas cosas y eventualmente lo guió esto a la prisión, donde tuvo que mover la piedra de molino, atado, cegado y moliendo. Y al final del libro de Jueces, que ellos acaban peleando, las cosas se ponen muy mal. La Biblia dice en capítulo 21-25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Puedes escribir, capítulo 21-25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y algunos ven como la justificación del escritor para escoger un rey. El rey está diciendo aquí: necesitamos un rey. Por eso es que hemos atravesado esto. Y quizás esto estaba pensando el escritor. Entonces nos damos cuenta que tenemos a cada uno haciendo lo que bien le parecía. Y eso no va a funcionar, obviamente. Cuando terminamos el libro de Jueces y al final el principio de Ruth dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y vamos a continuar después de nuestro descanso. Y vamos a ir ahí.